Yo iba a explicar el funcionamiento del controlador trifásico de onda completa, pero la verdad no pude, o sea, por más que le moví, no pude hacerlo funcionar. Traté de mover ¿cómo se llaman? Los ángulos de disparo y ponerlos igual al trifásico, al un convertidor trifásico, pero no funcionó. Y cuando lo traté de hacer con esta secuencia. Tampoco funcionó. Activaba el 5 el 6 y como el 6 ya estaba activado, después activaba el uno y luego después activaba el 2 y el 3 y así me iba. Tengo los tiristores igual enumerados como aquí. Uno 2 3 4 5 y 6. Aquí los tengo igual. Uno 2 3 4 5 y 6. O sea, los tengo igual enumerados. Entonces, no, según yo, no iba a haber problema para seguir la secuencia. Pero la traté de hacer y no funcionó. De plano no funcionó. Y pues aquí dice que es un control bidireccional que se utiliza en motores en motores de CA, que pues los otros convertidores tienen muchos armónicos, entonces que se utiliza este. Y pues aquí viene la de esta, pues, las características del circuito y cómo debe comportarse, los ángulos de retraso, que por cierto tampoco entendí muy bien qué onda con estos alfas de aquí. No entendí cómo se implementan en sí. Traté de desfasarlos como los otros, como los anteriores trifásicos y pues no funcionó. Mm, Dice pues la secuencia aquí está descrita y pues tampoco basándome en esto. Bueno, esto entra en discrepancia con esto, de hecho, porque dice que van a estar activados tres tiristores al inicio, pero no dice cuál es activo, nomás dice que tiene el 5 y el 6 y que después va a venir el 6 después va a venir el uno y luego va a venir el 2, pero no veo los tres tiristores aquí en ninguna parte de la secuencia. Y, y pues aquí pues vienen según esto la secuencia descrita. Bueno, yo soy Francisco Alonso, ordinador grado, y les hablaré sobre el ciclo convertidor monofásico. El ciclo convertidor monofásico es un circuito el cual usa 8 dispositivos SCR, que lo que hace transformar una señal senoidal a esta forma de acá, que en realidad lo que está pasando es que tenemos un convertidor monofásico completo, prácticamente dos convertidores monofásicos completos puestos en contraparalelo, se podría decir, ya que este está trabajando para ciclos positivos y este para ciclos negativos, y lo que hace es que convierte una señal senoidal de alternada a solo ciclos positivos en el caso del convertidor, de la parte del convertidor P, y solo los ciclos negativos para la parte del convertidor N. Entonces, dependiendo de cómo se controlan los SCR, vamos a tener una cantidad de ciclos positivos y una cantidad de ciclos negativos. Eh, el circuito es curioso porque se puede controlar también desde qué punto podemos cortar la señal, ponerla a trabajar. En este caso aquí, por ejemplo, lo tienen desde este punto como a casi a la mitad de la señal, pero se puede controlar qué tan recortada queremos la senoidal. Eh, Ahorita en la simulación van a ver que para cuestiones, en estas cuestiones para que saliera rápido, yo lo hice solamente, nomás pude hacer que me saliera con dos ciclos positivos, dos negativos, dos positivos, dos negativos. Pero esto debería ser posible si tenemos un mejor dispositivo que controle los SCR. Lo que pasa es que cuando quise meter los pulsos, nada más no puedo hacer que el generador de pulsos TDC me aviente tres seguidos, sino que nada más me está aventando según el ciclo. Entonces solo puedo hacer que me aviente dos, que sería aviente uno acá, luego otro acá, el primero de T1 y T2, luego el de T3 y T4, y no puedo aventar que me aviente por ejemplo el de T1 y T2 para que me aviente otro ciclo y ya pasarnos a los siguientes semiciclos que serían los negativos.
Así que nada más pude con uno que me avienta en T1, uno que me avienta en T3 y T4, y ya nos pasamos a otro, a lo de acá, que sería uno que me avienta acá en T1, T2 y otro que me avienta en T3 y T4. Esa sería la diferencia en cuanto a la simulación, que ahorita vamos para allá, pero en sí, el circuito, el ciclo convertidor monofásico, su función es tener una señal senoidal, trabajar controlado con SCR, donde podemos recortar la señal senoidal como queramos, y hacer que una parte esté trabajando para ciclos positivos y para ciclos negativos. Dependiendo de qué es lo que quieres, en la señal, vas a poner que trabaje uno o el otro. Si por ejemplo quieres en un momento quieres, no sé, alrededor de 4 o 5 ciclos positivos, puedes ponerlos. Y si después quieres otros 5 pero negativos, puedes ponerlos. Obviamente hay que tener un buen control para los SCR. En este caso, en, en, en el caso de la simulación no puede ser algo mejor, pero eh, si por ejemplo tenemos un dispositivo digital que genere pulsos, podríamos hacer que nos dé la cantidad de señales positivas o de señales negativas que queramos. Pero sí, básicamente es esto, entra en la seno y es efectivamente, como es monofásico, entra nada más una sola senoidal. Por lo que eso es lo que hace el ciclo convertidor monofásico. Y ahora vamos a la simulación. Bueno, aquí en la simulación podemos ver el circuito que son prácticamente dos convertidores de tipo monofásico completo puestos en contraparalelo, ya que tiene cierta dirección con los diodos y con los diodos los tiene al revés, y esto es para que la señal que entra acá salga invertida a la carga. Con pues como funciona el semiconvertidor completo, el convertidor completo monofásico normal, solamente entra y toda la señal senoidal, controlando los SCR alternadamente, sale una señal de puros semiciclos positivos. Y el de acá lo que hace es que pues es lo mismo, pero con los semiciclos en negativo. Y estos SCR se controlan para que alternadamente se pongan una cantidad de semiciclos positivos y otra cantidad de semiciclos negativos. Si los corremos, aquí se puede ver más o menos qué es lo que hace. Aquí se puede ver en la gráfica ya con el osciloscopio qué es lo que está haciendo. En este caso, como dije anteriormente, pues no pude hacer que fueran más semiciclos positivos y más negativos, debido a cómo trabajan estos de acá. Como es cíclicamente, nada más puedo poner cuántas veces quiero que se repita un ciclo. Entonces eso es estos son las únicas dos semiciclos que puedas hacer que funcionara, y luego pues con el negativo, y así se va. En eso consiste el circuito, básicamente en hacer que tu señal eh, trabaje con semiciclos positivos, con semiciclos negativos, dependiendo de qué es lo que se busque. Si tuviéramos un mejor control de los SCR, podríamos tener un montón de semiciclos positivos y un montón de semiciclos negativos. Y es por eso que curiosamente se llama ciclo convertidor también, porque transforma el ciclo en el que estamos, dándote dándote voltajes negativos, dándote voltajes positivos, dependiendo de qué es lo que quieras en ese momento. Además, también si controlamos los tiempos, en este caso lo voy a cambiar acá, de la señal. Por ejemplo, aquí le voy a poner 2 segundos más a todo, 2 milisegundos más, perdón, a todo, para que la señal se recorte un poco. Eso para mostrar que como el convertidor completo, este circuito pues también hace cambios en cómo se muestra la señal. En este caso le aumento solamente 2, y con eso es más que suficiente para observar qué es lo que pasa, que básicamente es recortar la señal. Aquí si se fija, pues ya no es la senoidal completa, sino que es como una senoidal recortada, y que si se aumenta el tiempo o se reduce, podemos tener diferentes formas de onda. Esto está interesante porque pues podríamos tener
así con 5 alternancias positivas y 5 alternancias negativas, y tener nada más el 50% del semiciclo. Entonces hay bastante control sobre la señal con este circuito, ya que pues podemos controlar literal ya cuántos semiciclos queremos y cuántos negativos y cuántos positivos y cuántos y qué tanto porcentaje de esos semiciclos. Y eso sería lo que vendría a ser el ciclo convertidor monofásico. Buenas tardes, mi nombre es René. Quiero presentar el cicloconvertidor trifásico monofásico. El cicloconvertidor trifásico monofásico opera bajo el mismo régimen que un monofásico monofásico, ya que nosotros tenemos en la parte monofásica de nuestro trifásico una parte P o un convertidor tipo P y un convertidor tipo N, que es un inversor y un convertidor normal, como se puede observar en la figura. Que para nuestras tres fuentes de alimentación van a estar operando a 60 Hz y a la señal de salida vamos a estar obteniendo una frecuencia de 12 Hz o una frecuencia similar a 12 Hz. Que si nosotros estuviéramos operando 50 Hz, esto sería diferente. Otra cosa a mencionar es que nada más puede estar un convertidor activo a la vez. Donde, si tenemos el convertidor P activo, va a estar actuando de esta manera. Y si tenemos el convertidor N activo, de esta otra manera. ¿Ok? Donde el convertidor P va a estar para semiciclos positivos y el convertidor N para semiciclos negativos. O simplemente para la señal inversora. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al circuito que tenemos ya en simulación. Donde es un circuito, ciclo convertidor trifásico monofásico. Donde aquí se puede observar el convertidor tipo P y el convertidor tipo N. Desactivo todos ¿cómo se llama? Los convertidores. Ahora, aquí tenemos dos controladores de disparo, o de ángulo de disparo, los cuales están configurados como se habían mencionado en algunas sesiones pasadas del libro, o de clases, o capítulos anteriores del libro, el cual mencionaba que para una fuente a 0 grados, para nuestra fuente, de 0 grados, íbamos a tener activo nuestro diodo S8 y nuestro diodo S7. Luego para nuestra fuente de menos 120 grados vamos a tener activo S11 y S9. Y para la de 120 grados de desfase, las S10 y la S12. Y va a estar en la misma configuración en el otro convertidor, o más bien en el otro, o bueno, sí, en el otro convertidor mediante un circuito controlador de pulso, o convertidor de disparo más bien, controlador, de disparo. Ahora vamos a ver cómo se ve la señal cuando nuestros convertidores están inactivos. Básicamente, esta señal que nos está mostrando no es la indicada, ya que nos debería estar mostrando una señal rectificada positivamente cuando ambos convertidores están inactivos. Ahora vamos a activar el convertidor de tipo P. Por alguna razón no nos está mostrando lo que realmente debería de estar dando. Esto, si les soy sincero, no sé a qué se deba, ya que anteriormente estaba funcionando como normalmente lo haría. Vamos a quitar esta fuente para ver si es la que nos ocasiona un cierto error. Ok, vamos a ver. Como podemos observar, aquí hay una variación que no nos la tendría que
por qué estar dando. Está actuando como si fuera el ciclo convertidor tipo N. A ver, ahora vamos a observar cuando tengamos activo el ciclo convertidor tipo N. Algo está muy raro en ese circuito, no sé por qué razón no esté funcionando como realmente debería estar funcionando. Ahora vamos a añadir de nuevo la fuente y vamos a ponerla de una manera que nos haga funcionar el circuito. Lo conectamos a tierra, ponemos que sea de 180 grados para ver cómo es que funciona, qué es lo que cambia en nuestro circuito. Como se puede ver, cuando están inactivos ambos convertidores, debe de mostrarnos esta señal. Ahora, si yo hago una cierta, o si más bien, si activo el convertidor tipo P, ya nos muestra la señal que nos debería estar mostrando, que es la que se puede observar aquí en el libro, que es cuando nuestro convertidor tipo P está activo. Ok. Conforme vamos aumentando, va disminuyendo hasta que queda desactivado. Ahora, si nosotros activamos nuestro convertidor tipo N, debería mostrarnos una señal que hasta este momento nos la muestra. Sin embargo, no nos muestra la señal que nosotros queremos ver. Vamos a ver si lo mandamos a 0 grados al convertidor tipo P y activamos nuestro convertidor tipo N. Por alguna razón no funciona. Ahora vamos a ver si nosotros mantenemos a esta relación nuestro convertidor P y mandamos a 0 esta fuente con N activado. Vamos a ver si hay un cambio. Hay un cambio y es lo que nos mostraba anteriormente. Esta señal no es la que nosotros queremos observar. Vamos a ver si lo desactivamos a la otra señal para ver qué nos muestra nuestro ciclo convertidor tipo N. Ok, aquí ya nos muestra la señal que nosotros queremos observar. Ok, vamos a elevarlo un poquito más para que sea más claro la visibilidad de esta. Vamos a observar, cuando tenemos en activo, ya nos muestra la señal que nosotros queremos ver, que es esta, básicamente la misma señal que se ve en el tipo N, pero de manera inversa, que es donde opera con semiciclos negativos. Y es básicamente así el modo de operación de un ciclo convertidor trifásico monofásico, que nada más puede estar activo uno a la vez, que va a mostrar la señal contraria dependiendo de qué convertidor qué tipo de convertidor esté activo. En este caso tenemos el convertidor tipo N activo y nos muestra esta señal. Lo pasamos a desactivar. Activamos nuestro tipo P y ya podemos observar la señal que nosotros queremos observar. Y es todo lo de mi parte. Bueno, soy Valdés Castellano. Voy a estar hablando de los ejemplos de la tarea 3.2, que es el 6.5, 6.6, 6.9 y 6.10. El primer problema, que es el 6-5, tenemos un controlador trifásico unidireccional que pues se vio en la figura 6-7, que está alimentada con una carga resistiva conectada en estrella con una resistencia de 10 ohms. Se dice que el voltaje de línea a línea es de 208 volts RMS a 60 Hz. El retraso es de pi entre 3 alfa. Y se nos dan dos incisos, que es que determinemos el voltaje de fase de salida y el factor de potencia de entrada. Y por último, que pongamos en expresiones para el voltaje instantáneo de salida de la fase A. Para el primer inciso,
que es el A, que es el factor no, este voltaje RMS es el de aquí. Pues tenemos primero que sacar, se nos dice que dado las cargas que tenemos en la estrella, la corriente de fase es igual a la corriente de línea IL. Entonces la IA es igual a 11.086 amperes. Entonces nos quedaría como el BA es igual al 3, el BS que ya lo tenemos, y luego IL, entonces esto es igual al 3 por 220 y los 11.086, que esto es igual pues a 3990.96 BA. Y tenemos el factor de potencia, que pues es el P0, que es el que tenemos aquí arriba, y es el valor que acabamos de sacar de aquí arriba. Entonces nos da un punto 924 en atraso. Y por último tenemos el inciso C, que da las expresiones de fase. Aquí tenemos que considerar que el BAN es igual a 120 por la raíz de 2 seno de WT, que esto es igual al 169.7 seno de WT. El voltaje instantáneo de línea de entrada son estos que tenemos aquí, que el primero sería 208, la raíz de 2 seno, y todos va a ser igual excepto en la parte donde tenemos lo que es y va a variar tantito en lo que es el voltaje ese que tenemos aquí. Por ejemplo, en el primero son 208, 294 y 294.2. Estos son dos iguales. Aquí son de cambio. Entonces este sería igual a 294 seno de WT más pi entre 6. Pero aquí tenemos el voltaje instantáneo de fase, BAN, que depende del número de dispositivos de conductores. Se puede determinar la figura que ya se vio, y pues esto, con respecto a la figura, podemos determinar esto que está aquí, todos estos valores, que para 0 menor o igual que WT menor que pi3 pues sería 0, y para pi3 menor o igual a WT menor que 4pi entre 6, pues tendríamos un 169.7 seno de WT, y así nos vamos con todos estos valores, se aplica la misma función. Con la figura del 6-8 esto podemos determinarlo. Ahora tenemos el ejemplo 6-6 y tenemos que repetirlo del ejemplo 6-5 para el conductor bidireccional trifásico de la figura 6-12. Se nos piden los incisos. Uno es de la ecuación 6-32, el voltaje más RMS de la fase de salida que es B0 menos 100, que es igual a 100.9 volts. Y también tenemos que la corriente de fase de la carga es 100.9 entre 10, entonces tenemos que es de 10 amperes, y la potencia de salida entonces vendría siendo que P0 es igual a 3 por 10.09, no, 100.9 cuadrado por 10, entonces nos da una potencia de 3054.24 watts. Entonces el voltaje ampere de la entrada pues vendría siendo el 3 por 120 por 10.09, que son 3632.4 voltaje ampere. Entonces el factor de potencia se saca con la potencia que teníamos y con el voltaje ampere que acabamos de sacar, y pues nos da un punto 84 en atraso. Entonces tenemos para el mismo problema, si el voltaje de fase de entrada se nos dice que tomemos referencia como BAN de 120 raíz de 2 seno de WT, que esto es igual a 169 seno de WT. Entonces los voltajes instantáneos de línea de entrada son estos que tenemos aquí, de 208, 294 y otra vez 294, y aquí cambiado donde tenemos el pi entre 6, el pi entre 2, el 7 pi entre 6. Y pues para el voltaje instantáneo de salida de fase, ocupamos observar la figura 6-13, que ya la vimos, que ya se vio en el documento. Y pues para 0 menor que WT, pues tenemos que siempre va a ser 0. Y para pi entre 3 y menor o igual que WT menor que 2pi 3, tenemos esto que está aquí, que es igual al
47 seno de WT pi entre C, y pues así nos vamos con cada uno de ellos. Para el ejemplo 6-9 se nos dice que tenemos el voltaje de entrada del cicloconvertidor de la figura 6-21, que es este que está aquí, el convertidor P y convertidor N que tenemos aquí. Se nos dice que es de 120 volts RMS a 60 Hz y la resistencia de carga es de 5 ohms y tenemos una inductancia de 40 milihenrios y la frecuencia de salida es de 20 Hz. Entonces se nos dice que el ángulo de retraso pues es de 2pi sobre t. Entonces tenemos que determinar el valor RMS de voltaje de salida, que es el V0, y la corriente RMS de cada tiristor y el factor de potencia de entrada. Para el inciso A es simple, necesitamos aplicar la ecuación 6-8 de voltaje RMS, que pues es esto que tenemos aquí, que es el V0, que es igual al Vs por 1 sobre pi por el pi menos alfa de seno 2 alfa sobre 2 a la 1 media, y nos da un valor de 53 volts. Para el inciso B tenemos la corriente RMS de la carga de I0, que viene siendo 53 entre 7.09, entonces nos da un 7.48 amperes. Esta es la corriente RMS a través de cada convertidor. Se determina de la siguiente manera, que pues es IP igual a IN, como vimos ahorita, y esto es igual a IN entre raíz de 2, entonces nos da 5.92 amperes, y la corriente RMS a través de cada tiristor se saca con IR, que es igual a IP sobre raíz de 2, entonces nos da 3.74 amperes. Y tenemos la corriente de entrada IS, que es igual pues al I0, y esto viene siendo el 7.48 amperes. Entonces para sacar la potencia de salida tenemos que es igual al V0 y 0 coseno de 0 creo que es, y menos 53 por 7.48 y coseno de 45.2 menos los 279 watts de la ecuación 6-8, que no es el factor de potencia de entrada, podemos sacarlo, y que el factor de potencia viene siendo pues la forma que siempre conocemos de esta, y pues podemos decir vamos a terminar que es 279 después de aplicar todo esto, 279.35 entre 897.6, que esto es igual al punto 311, es atrasado. Por último tenemos el ejemplo 6-10. Tenemos que hacer lo mismo igual que en el 6-9. Entonces se nos pide que que saquemos el voltaje RMS de voltaje de salida. Entonces el V0 es igual a la ecuación esta, que es 2Vs entre pi, que el Vs ya se nos da, que tenemos que sacarlo, pero en este caso ya lo teníamos. Es el 0.6366 Vs, que esto es igual pues igual al punto 636 por 120, nos da un resultado de 76.39 volts. Entonces la corriente RMS a través de cada convertidor vamos a determinar de la siguiente manera como ahorita, igual de que en el pasado, y nos da que la corriente RMS a través de cada tiristor pues es el IP entre raíz de 2, que es 3.39, que con los valores que ya se nos daban aquí. Y por último pues tenemos que sacar el factor de potencia, que es el PF aquí, pero antes de sacar ese ocupamos el VA, que pues ya se sacó, y ocupamos la potencia, que es esta de aquí arriba, que es la que está aquí. La potencia podemos decir que es de 579.76 watts, y el VA, las especificaciones de voltaje ampere son 1292.4 voltaje ampere. Entonces al dividirlo la potencia sobre el voltaje ampere nos da un punto 449 de atraso. Y pues eso es todo de mi parte en los ejemplos.